Buenas tardes. AFP en línea quiere mostrarte cómo funciona su método y ha denominado esta presentación en la búsqueda de una mejor jubilación, tanto para los hombres como para las damas, sacando el máximo provecho de tu AFP. Primero, definamos qué es jubilación. Según el diccionario dice: retirar a una persona de su trabajo por haber cumplido la edad determinada por la ley o por enfermedad. Otra, dejar de usar una cosa por vieja o inútil. Bueno, según mi definición, quiere retirarse de un trabajo para realizar otras actividades de su interés, por haber logrado la acumulación de sus fondos necesarios que le determina la ley. Esa me gusta y para allá estamos apuntando. Analicemos los fondos de pensión en el mundo. Existen dos formas de llevar los fondos de pensión en el mundo: el sistema de reparto, que es usado prácticamente por todo el mundo, que consiste en un sistema tripartita en donde los trabajadores aportan una cantidad, el Estado aporta otra cantidad y los empresarios aportan su cantidad respectiva. Las tres opciones se juntan y forman un sistema solidario que permite que los jubilados obtengan mejor pensiones. Bueno, este sistema tiene un problema. El problema es que se basa principalmente en la tasa de natalidad. Y podemos ver que en Sudamérica la tasa de natalidad ha disminuido considerablemente. Por ende, es un sistema que es súper frágil a esta variable. Y en Chile, lamentablemente, tenemos una tasa de natalidad de 1,9. ¿Qué significa? Significa que dentro de 20 años más van a haber más viejos que jóvenes. Por ende, un sistema de reparto fracasa si es que hay más viejos que jóvenes, debido a que los viejos, o digamos jubilados, no cotizan, pero sí lo hacen la gente joven. Además, este sistema es muy vulnerable a las crisis. ¿Por qué razón es vulnerable? Debido a que los gobiernos que utilizan este sistema tienen acceso a estos montos. Por ende, cada vez que haya una crisis mundial y los gobiernos no tengan el dinero para cumplir con los presupuestos anuales, sacan dinero de todas las personas, de los fondos de pensión, para cumplir con los planes sociales, como es el caso de Argentina, el denominado corralito. Otro sistema que funciona, por lo menos en unos 36 países, que fue diseñado en Chile, se llama Sistema de Capitalización Individual. Este sistema tiene algo muy interesante, que los trabajadores son dueños de su capital y pueden elegir una institución llamada AFP que les administra ese capital. Por ende, algunos pueden tener más y otros pueden tener menos. En Chile, por lo menos, existen 5 tipos de fondos para poder invertir. Los fondos de más riesgo hasta el fondo de menos riesgo. En el fondo A, por ejemplo, el 80% de nuestros fondos previsionales se pueden invertir en renta variable. Por otro lado, en el fondo E, solo el 5% puede ser invertido en renta variable y el 95% tiene que ser invertido en renta fija. El problema del sistema de capitalización individual radica principalmente por las crisis. Hemos tenido diversas crisis desde que se inventó en el año 1980 y que ha mermado la cantidad de ahorro que tienen cada uno de nosotros
los que estamos cotizando, siendo el más fuerte el del año 2008, donde todos los chilenos perdimos aproximadamente un 40% de nuestros ahorros previsionales. O sea, una persona que se iba a jubilar durante un año determinado, por ejemplo este año, con esa pérdida del 40%, lamentablemente no se pudo jubilar, y si se jubiló, su renta disminuyó en un 60%. O sea, fue muy catastrófico. Un dato adicional, el 50% de los cotizantes tendrá un 60% del sueldo promedio. Miren, el 50% de los cotizantes tendrá un 60% del sueldo promedio en su jubilación. Actualmente, datos que salen por la superintendencia. El 40% de los cotizantes no alcanzará el mínimo requerido. O sea, como ven, es un sistema que lamentablemente el gobierno, para poder equiparar las pérdidas que el sistema no alcanza a cubrir, el gobierno tiene que incrementar desde un 4% a un 8% del gasto social, o sea, un 4% adicional a lo que tenía considerado inicialmente. Y eso son muchos millones de dólares que el gobierno, que es plata de todos los chilenos, tiene que aportar a la gente o a los cotizantes que no alcancen el mínimo requerido. Y esto lo hace mediante el Instituto Previsión Social. Y esto lo hace por el Instituto de Previsión Social. Mitos y realidades de las AFP. ¿Las AFP son responsables de la baja cobertura previsional? Realidad, eso es una realidad. ¿Las AFP son caras? Ese es un mito. Las AFP no son caras en relación a otros instrumentos de inversión. ¿No hay competencia entre las AFP? Eso es una realidad. Lo vamos a analizar en las láminas siguientes. ¿La entrada de los bancos mejora las pensiones? Es un mito. Lo vamos a analizar más adelante también. ¿Las AFP ganan aunque los trabajadores pierdan? Es una realidad. Las AFP tienen su rentabilidad asegurada y no importa si la rentabilidad en ese minuto para los cotizantes fue positiva o fue negativa. ¿El sistema de AFP es poco transparente? Da la sensación que es poco transparente, pero la superintendencia publica todo lo relevante a este tema. Por ende, está muy transparente. Lo que pasa es que estamos muy desinformados. ¿El sistema de AFP no es solidario? Sí, el sistema de AFP sí es solidario, porque debido a que el sistema no alcanza o no sirve para todos los chilenos, el gobierno tiene que sacar del presupuesto e incorporarlo a los cotizantes que no entran en este modelo de capitalización. ¿El sistema de AFP paga bajas pensiones? Lamentablemente es una realidad. Miren, un mito a analizar. ¿No hay competencia entre la AFP? Veamos. Esta es una curva del fondo A de la AFP Provida. Durante el año 2011, debido a la crisis que se formó, quise reflejar este gráfico del año 2011. Miren lo que pasó con Cubro. Miren lo que pasó con Hábitat y el resto de las AFP. Todas las AFP se mueven y se incrementan exactamente igual. ¿Qué quiere decir esto? O se copian los portafolios de inversión, o definitivamente
la economía está tan globalizada que afecta de la misma forma a todas. Para mi gusto, las AFP se copian los portafolios de inversión debido a tratar de evitar el máximo tráfico de personas de cambio de AFP. En este minuto hay algunas que están bien como Habitat, como Cuprum, pero si uno lo ve en años anteriores, antes estaba Capital o Provida y se van repartiendo la torta de tal forma de tener cautivo a los cotizantes. ¿La entrada de los bancos mejorará el sistema de pensión? Ese es un mito. ¿Por qué? Mire, las AFP le pasan un 2% de renta fija, eso quiere decir al fondo E de nosotros, a los bancos, un 2%. Estos bancos nos prestan con una tasa de un 35%. ¿En qué? En préstamos de consumo, en créditos hipotecarios o créditos automotrices. Pero si nosotros nos atrasamos, nos aplican la tasa máxima convencional que puede llegar hasta un 55%. Imagínense los retail, nos pueden cobrar hasta un 200% de interés si es que nos atrasamos. ¿El sistema de AFP paga bajas pensiones? Es una realidad. Se esperaba que este sistema cumpla con el 70% del sueldo promedio y en la realidad las pensiones están en un 36% del sueldo actual. Un 36%. El sistema de AFP no sirve para rentas menores de 450.000 pesos. Y debido a que los que ganan menos de 450.000 pesos corresponden al 80% de los cotizantes, este sistema ya es un sistema fracasado. Pero existe una solución, existe una forma o una mejora de sacar el mejor provecho a nuestras AFP. Eso no quiere decir de que con esto sean las mejores del mundo, pero en este minuto le podemos sacar algún provecho. ¿De qué forma? Mira, los gobiernos, para tratar de solucionar este problema, inventaron dos tipos de ahorro voluntario. Una cotización voluntaria que uno va a la AFP y deposita para incrementar su ahorro previsional, o un depósito convenido. Estos dos métodos tienen beneficios tributarios, ¿ok? Pero hay una tercera, que es utilizando la innovación y el cambio. Ahí está la clave, el cambio. ¿De qué forma? Al mirar estos gráficos del fondo A del año 2011 y el IPSA del año 2011, da la sensación aparente que no tienen ninguna relación. Pero al aplicar una técnica de igualación para poder igualar los gráficos, me encontré con la sorpresa de que el IPSA y el fondo A de todas las AFP tienen el mismo comportamiento. Y si se fijan bien, hay un desplazamiento. Este desplazamiento quiere decir de que primero se aplica algún cambio o algún cambio de tendencia en el IPSA y en 2 días más ese comportamiento se refleja en el fondo A de nuestras AFP. Y por ahí partí. A fines del año 2008, después de haber perdido un 40% en mis ahorros previsionales, encontré esta primera clave que me abrió la puerta para hacer y desarrollar un modelo que se lo explicaré a continuación. Este comportamiento de los fondos del año 2011 podemos analizarlo que este es el comportamiento de tendencia del fondo E y este es el comportamiento de tendencia del fondo A. Aquí tenemos los valores cuotas de cada uno de los multifondos. ¿Por qué solo el A y el E? Porque del A yo puedo obtener mi mayor rentabilidad
y el E puedo proteger mis ahorros provisionales. El B, el C, el D son porcentajes que ocupan cada uno de estos fondos de cotización. Miren lo que ocurrió el año 2011. El fondo A perdió un 11% y el fondo E ganó un 4,31%. Miren, ¿qué hubiese pasado si en los periodos de A yo me hubiese quedado con la tendencia del fondo A, y en los periodos de E me hubiese cambiado a la tendencia del fondo E? ¿Qué hubiese pasado con mi tendencia? Hubiese quedado de esa forma. ¿Qué quiere decir? De que en ese periodo de tiempo, yo estoy en el fondo A, y en ese periodo de tiempo de caída del fondo A, yo evito esa caída estando en el fondo E. De tal manera que yo logro una nueva curva de tendencia. ¿Pero qué busco con esto? Yo busco incrementar mi número de cuotas. Escuchen bien, incrementar mi número de cuotas. ¿Por qué? Porque el fondo A es tan variable que puede costar una cuota puede costar 24.000 pesos y en 3 meses más o en 6 meses más puede costar 28.000 pesos. Y eso no lo puedo manejar. Pero lo que yo puedo manejar es la cantidad de cuotas. Miren lo que pasa en este ejemplo. ¿Qué es comprar cuotas? Si en este punto yo tengo 30 millones en el fondo A, en este punto tengo 30 millones en el fondo A, equiparado a cuotas tendría 1111 cuotas. ¿Ok? 1111 cuotas. Si yo en este punto me cambio por una transferencia en la página web, me cambio al fondo E, yo hubiese evitado esta caída, toda esta caída del fondo A, y hubiese obtenido toda esta alza del fondo E. ¿Ok? O sea, de ese punto a ese punto yo hubiese crecido de 30 a 31 millones de pesos. ¿Ya? Ahora, estando en este punto y al saber que ya está el fondo A en su tendencia más baja, yo me cambio nuevamente, vuelvo al fondo A, o sea, me cambio del E al A. ¿Para qué? Para ganar toda esta alza. ¿Qué gano con esto? Gano que de 30 millones yo aumento mi ahorro previsional a 34 millones. Pero fíjense lo interesante. De 1111 cuotas, yo aumenté a 1366 cuotas. 1366 cuotas. Miren, otro ejemplo. Si yo me hubiese quedado solo en el fondo A, hubiese tenido en ese punto 27,9 millones de pesos. De 30 bajo a 27 millones de pesos. ¿Por qué? Porque los 1111 se multiplican por el valor de la cuota que corresponde, y el valor de la cuota fue de 25.140. Por ende, las 1111 cuotas se multiplican por el valor cuota y me da mi cantidad. Ahora bien, si yo me hubiese quedado en el fondo E, de los 30 millones que tenía, hubiese crecido en ese punto a 31 millones. O sea, esta tendencia se dio el año 2011 y en gran parte de los meses del año 2012. De 30 millones a 34 millones,
es un 14,5% de rentabilidad, equivalen a 255 cuotas. Y esto es lo que me interesa a mí, incrementar el número de cuotas. Esa es la clave, tratar de incrementar el número de cuotas. Cada vez que yo haga un cambio, de aquí del A al E, y después del E al A, es tratar de comprar el máximo de cuotas que estadísticamente me dice mi modelo. Y de esa forma nace AFP en línea. ¿Y qué busca esta empresa social? Busca maximizar las ganancias de tus fondos en tu AFP, evitando evadir las pérdidas producidas por la volatilidad de los mercados mundiales. Para lograr esto, utilizamos la posibilidad de cambio de los multifondos del E al A y del A al E. Esto es posible gracias a un modelo de carácter analítico y objetivo que permite identificar las oportunidades para incrementar el número de cuotas de tu AFP. El modelo ocupa variables dinámicas y se ponderan por los efectos económicos, políticos, sociales y ambientales. ¿Cómo funciona el modelo? Mi modelo utiliza indicadores dinámicos, o sea, dependiendo de la época del año, dependiendo si estamos en el A o estamos en el E, estos indicadores van cambiando su ponderación. Ocupamos tendencias y estadísticas, que son muy útiles para poder predecir o proyectar. Ocupamos noticias clave. Aquí es un gran logro identificar cuáles fueron o cuáles son las noticias clave que me hacen incrementar o disminuir alguna tendencia. Utilizo curvas móviles, que es lo que utilizan los economistas para poder predecir cambios de tendencia ya marcados. Todo esto se genera un modelo en el cual este modelo busca tres soluciones objetivas. En primer lugar, busca maximizar la rentabilidad. Si no puede maximizar la rentabilidad, busca comprar cuotas. Y si no puede comprar cuotas, busca no perder. De esta solución objetivo se generan informes semanales que se emiten los días viernes a partir de la 1 de la tarde hasta las 12 de la noche. Se emiten un informe semanal y cuando corresponda, avisos de cambio. Y aquí está lo importante. Estos avisos de cambio tú tienes que hacerlo en tu AFP solo los días que te lo indiquemos. Solo los días que te lo indiquemos. Si te pasas algún día, las rentabilidades van a ser menores o puedes perder oportunidad de comprar las cuotas que se requieren. Comprar las cuotas que se requieren. ¿Ok? Mira, este es un ejemplo de informe. Este es un informe de la cuarta semana de noviembre, donde damos a conocer algunos tópicos que me hacen quedar o me dicen que hay un riesgo de cambio a algún fondo. Hay un tema de qué pasó en la semana y otro que cuáles son lo que va a venir la próxima semana. Está hecho en un lenguaje muy conocido o en un lenguaje simple, mejor dicho, para que sea entendido por el máximo de personas posible. Este es un ejemplo de aviso de cambio donde te indicamos en qué fondo deberías estar. Esto se envía por correo electrónico y o por llamadas telefónicas o por mensaje de texto si es que el cliente así lo requiere. Tenemos tres tipos de planes. Un plan precavido que es gratis. Este consiste en que nosotros te avisamos un mes o 2 semanas antes que ocurra una crisis. Por ejemplo, te hubiésemos avisado la crisis del 2008 o te hubiésemos avisado la crisis del 2011 o te hubiésemos avisado la microcrisis que ocurrió en septiembre del 2012. ¿Ok? Hay un plan aprendiz que es para personas que creen el modelo pero quieren revisar si funciona y no quieren perder su pago. Por ende, pueden pagar en forma semestral 6.000 pesos y cuyo costo mensual es de 1.000 pesos. En este plan solo se envían informes
por correo y los avisos de cambio por correo, sin ratificar si efectivamente te llegó esa información. Y el plan inversionista es para las personas que ya creen en el sistema. Ellos pagan el año completo, también tiene un costo de 1.000 pesos, pero adicionalmente para las personas que lo requieran, le llamamos al teléfono para avisar del cambio de fondo. Esa es la diferencia entre los tres planes. Bueno, acuérdate que la llave del éxito está en ti, y junto con la innovación y el cambio es la puerta para abrir cualquier cosa que tú quieras. Puedes consultar a www.afpenlinea.cl o enviarme, si que quieres alguna consulta, a asesorías@afpenlinea.cl. Muchas gracias y espero tus comentarios, sugerencias o consultas. Hasta un próximo video.